padres. Los dos han mandado saludos todo el mes y yo todo el mes me he olvidado de entregarlos. Así que unos días antes de que llegue lo voy a entregar por las dudas, si ustedes le dicen que lo han recibido. Amén. Están llegando el día miércoles, ya de regreso. Así que se les pasó el mes. Están pasando bien, gracias a Dios. Pero reciban los saludos de ellos. Siempre están pendientes de la iglesia. Los días martes acostumbro a recibir un mensaje. Los días domingos también, siempre pensando en los hermanos. Así que reciban sus saludos. Amén. Amén. Vamos a tomar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de este tiempo de adoración que hemos tenido. Gracias, Señor, porque hemos podido exaltar tu nombre, Señor, y ponerte a ti en alto, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, el único digno de recibir alabanza y adoración eres tú, Señor. Y hoy tu pueblo, Señor, te ha entregado alabanza, tu pueblo te ha entregado adoración, Señor. Y deseamos que la hayas recibido, Padre. Pedimos que en este tiempo tú nos ayudes a recibir tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser buena tierra, donde tu palabra, Señor, pueda ser una raíz profunda, Señor, y pueda traer fruto y en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El domingo pasado estuvo aquí el pastor Renzo y nos habló de Jesús, que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay poder. Amén. Decimos amén a eso, ¿verdad? Creemos en eso. El domingo anterior a ese, nuestro hermano Jimmy nos había llevado por la Semana Santa de Jesús, y nos había llevado desde la entrada triunfal a Jerusalén y por Getsemaní, por su crucifixión, el velo que se rasgó y también la resurrección. Amén. Y yo quiero que hablemos un poco de uno de esos eventos, que el velo se rasgó en el templo. ¿Y qué significado tuvo eso antes y ahora también para nosotros? Que el velo se haya rasgado en el templo. Para eso primero vamos a ir al Antiguo Testamento. Pero antes vamos a leer en Mateo 27:50 el acontecimiento ese que acabamos de hablar. Mas Jesús, ustedes lo pueden ver en la pantalla, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué era este velo del que hablamos ahora recién. En el tabernáculo de Moisés había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Así mismo también en el templo de Salomón, que después fue construido, también había un velo que separaba al lugar santísimo. ¿Qué eran estos lugares? Bueno, el atrio era un lugar del tabernáculo donde se hacían ofrendas diarias, sacrificios diarios, donde en realidad todos tenían acceso a él. Pero después el lugar santo era un lugar que estaba separado para aquellos que estaban dispuestos para ese trabajo, aquellos que eran sacerdotes en el pueblo de Israel. Luego había un lugar aún más íntimo, el lugar santísimo. Y este lugar solo podía ingresar ahí el sumo sacerdote. Y por eso estaba el velo. El velo estaba separando el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo se podía decir que era el lugar terrenal donde posaba la presencia de Dios. Era un lugar importante. Ahí estaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote podía entrar, y podía entrar una vez al año nomás. Era en el día anual de la expiación, se llamaba. Y en este día el sumo sacerdote tenía que hacer ciertos sacrificios por los pecados del pueblo, y el pueblo siempre estaba expectante por ver qué era lo que sucedía, cuál era la respuesta de Dios ante esa ofrenda que era entregada en ese día.
El sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, pero no de cualquier manera. Como acabamos de decir, era el lugar donde posaba la presencia de Dios, no era cualquier lugar. Así que el sumo sacerdote se tenía que preparar para ese acontecimiento porque era algo importante. No era un juguete, no era algo de así nomás. Era algo importante ingresar al lugar santísimo. Tal era el caso que si el sumo sacerdote entraba en no las condiciones que Dios requería, el sumo sacerdote moría. Por eso, como paréntesis nomás, se puede decir que las vestimentas que tenía el sumo sacerdote tenían unas campanas alrededor. Mientras que el sumo sacerdote caminaba en el lugar santísimo, esas campanas sonaban. Y si las campanas dejaban de sonar, quería decir que el sumo sacerdote estaba muerto. Por eso también en la vestimenta que tenía el sumo sacerdote tenía un cordón, un tipo de cuerda que estaba agarrada a la cintura del sumo sacerdote. Porque si el sumo sacerdote moría, había que sacarlo de ahí y nadie podía entrar. El que entraba también iba a morir. Ahí adentro estaba la presencia de Dios. Como dijimos, no era cualquier lugar. Si vamos a la Biblia y miramos lo que es acontecimientos donde la presencia de Dios se manifestó, encontramos que los cielos se estremecían y tronaban. También encontramos en otros versículos que la tierra temblaba ante la presencia de Dios. Vamos a leer en Ezequiel 38:20 que Jehová está diciendo estas palabras y dice: ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran, y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas, y todos los muros se vendrán abajo. Tan imponente es la presencia de Dios. Muy difícil es para nosotros que tenemos esta mente limitada. Se nos hace difícil ver la grandeza de Dios, ver la majestad de Dios, entender la grandeza de la presencia de Dios. Pero así lo describen en algunos versículos de la Biblia. ¿Se imaginan que la tierra tiembla tan solo por la presencia de Dios? Pero volviendo al velo en el templo, ¿y qué significado tenía el velo? El velo, como dijimos, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se puede decir que también el velo separaba a los hombres de Dios. Se puede ver al velo como el símbolo del pecado. El símbolo del pecado que nos separó de la comunión con Dios. Pero ahí no terminó la historia, ¿verdad? Y la vamos a leer, porque después apareció Jesús, el sumo sacerdote que rompió el velo con su muerte, con su crucifixión. Rompió ese velo que separaba al hombre de Dios. Vamos a leer en Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El camino a la presencia de Dios, después de la muerte de Jesús, ya no está limitado para el sumo sacerdote, ya no está limitado para una vez al año, sino que ahora tú y yo tenemos acceso, dice la palabra, directo a la presencia de Dios a través del sumo sacerdote Jesús. A través de Jesús podemos entrar a la presencia de Dios. Él nos abrió el camino y la presencia de Dios está dispuesta para nosotros las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Eso está abierto para nosotros. Podemos encontrarnos con su majestad. Podemos contemplar ese poder ilimitado de Dios, del que hablábamos anteriormente. En Él podemos encontrar esa paz que habla la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Encontrar perdón,
consuelo, nuevas fuerzas, sanidad, amor, esperanza. En Él lo podemos encontrar todo. Amén. En la presencia de Dios podemos encontrar todo. ¿Por qué Él lo llena todo? Con su presencia. La muerte de Jesús fue un sacrificio más que suficiente para pagar el pecado de la humanidad. Y de esa manera, ese pecado que nos separaba, que separaba al hombre de Dios, quedó roto, quedó abolido, porque Jesús, ahora a través de Jesús, podemos llegar a la presencia de Dios. Amén. Fue un evento importante cuando el velo se rasgó. Nos cambió la historia a nosotros, nos permitió el acceso a Dios, nos permitió otra vez poder tener comunión con Dios diaria, continua. La pregunta que yo me hago es, teniendo ese acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿por qué no hay más pasión en nosotros por la presencia de Dios? Y cuando digo esto me lo estoy predicando a mí en primer lugar y después a ustedes. ¿Por qué no hay esa pasión en mí por la presencia de Dios? ¿Por qué no hay ese fervor por querer estar en el lugar santísimo? Si tengo acceso a través de Jesús a esa grandeza, a ese poder, a esa majestad, está accesible a mí. ¿Por qué no hay ese fervor que yo tendría que tener? ¿Por qué no hay esa pasión por la presencia de Dios? Uno habla con otros cristianos de otras iglesias, de incluso otros países. Esto no tiene nada que ver con Suecia. Hay un común denominador ahí, no es claro para todos, ¿no? Pero en general hay como que una flojera espiritual, como que vamos a la iglesia, sí, oramos también, ofrendamos también, oramos a Dios, tenemos nuestra vida espiritual, pero parece como que en su gran mayoría ahí acaba la vida espiritual, como que no hay ese anhelo por la presencia de Dios, a pesar de tenerla accesible a nosotros, a pesar de que es tan majestuosa y tan grande que ni siquiera la podemos imaginar, no hay ese fervor. Muchas veces el fervor ese aparece cuando estamos en una situación crítica, cuando por ahí se dicen las papas queman, y entonces ahí sí aparece la pasión por Dios, ¿verdad? Ahí sí aparece ese fervor por la presencia de Dios y rogamos a Dios y buscamos de Dios y queremos la respuesta de Dios y que Dios nos saque del apuro en que estamos. Pero yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿por qué teniendo esa posibilidad de sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice la Biblia, estando bien o estando en el valle de sombra y de muerte? Poder sentir esa paz estando sano o teniendo una enfermedad terminal que me han declarado. Teniendo esa paz sin importar si tengo una estabilidad económica o si me acaban de echar y decir que no tengo trabajo y las cuentas se me vienen encima. Tengo la posibilidad de sentir esa paz siempre, siempre. Si me encuentro en la presencia de Dios, la puedo tener siempre, sin importar mi alrededor, sin importar mis circunstancias, sin importar si estoy bien o si estoy mal o si estoy... no importando nada. Puedo sentir esa paz, puedo sentir esa presencia. ¿Por qué? Esa es mi pregunta que yo me hago y que quizás nos podemos hacer todos. ¿Por qué no tenemos ese fervor, esa pasión por Dios siempre? Todos los días, sin importar en cómo nos encontramos. Jesús nos abrió el camino. Él rompió esa separación que había entre la humanidad y Dios y nos permitió a través de Él llegar a la presencia de Dios. Dios quiere que estemos en su presencia. Amén. Dios quiere que estemos en su presencia, pero Dios nos ha dejado libre albedrío.
No es que Dios nos maneja por ahí, sino que Dios nos da la oportunidad de decidir qué queremos hacer. Él quiere que estemos en su presencia, pero va de nosotros, qué es lo que nosotros queremos. Va de nosotros si realmente queremos vivir en esa presencia de Dios continuamente, o si solo lo queremos buscar como muchas veces hemos hecho cuando estamos en apuros. Sería bueno que intentáramos este próximo mes apasionarnos por la presencia de Dios todos los días. Y en un mes aquí en más podemos hacer ¿cómo se dice? Balance de cómo están nuestras vidas, de cómo está nuestra familia, cómo está nuestro entorno, cómo está la iglesia. Yo creo que mucho va a cambiar si todos nos apasionamos por la presencia de Dios. Si todos nos apasionamos por estar con Dios a diario. No quiere decir que estemos orando las 24 horas, pero sí buscando su presencia. Lo podemos hacer siempre, tenerlo ahí en cuenta, buscar estar en el lugar santísimo. Amén. En la presencia de Dios lo tenemos todo. No hace falta más nada. Él lo completa todo. Él lo llena todo. Y las demás cosas el Señor las va añadiendo también. No nos tenemos que ya preocupar por eso. Estando en la presencia de Dios, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, podemos estar con esperanza, porque Él tiene las cosas en sus manos. Vamos a hacer una oración a Dios. Él nos abrió el camino. Jesús nos abrió el camino. Lo leímos recién, y a través de Jesús podemos entrar a su presencia. Qué privilegio que tenemos, hermanos. Qué privilegio que tenemos. Poder entrar a diario a la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Quizás hay que cambiar rutinas, quizás le damos tanto tiempo a otras cosas en el día diario. Separemos un tiempo para Dios, separemos un tiempo para la presencia de Dios. Cada uno sabe qué es el cambio que tenemos que hacer. Yo sé los cambios que yo tengo que hacer para apasionarme más por Dios. Usted piensa en esto en la semana. ¿Qué podemos hacer para apasionarnos por la presencia de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque Jesús nos abrió el camino. Te damos gracias porque Jesús rompió ese velo que nos separaba, ese velo que no nos permitía tener esa comunión contigo, Señor. Pero ahora tenemos acceso, Señor. Ahora podemos tener comunión contigo a través de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, porque podemos contemplar tu hermosura, Señor, porque podemos, Señor, habitar, Señor, en tu presencia todos los días, todos los días. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos, Señor, de entrar a tu presencia, de entrar al lugar santísimo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido y te doy gracias también, Señor, porque tú entregas esta palabra, Señor, para llamarnos la atención. Tú quieres hijos que se apasionen por ti, Señor. Tú quieres hijos, Señor, que se apasionen por tu presencia, que se apasionen por estar contigo, Señor. Tú lo quieres, Señor. Pero está en nosotros el querer, Señor. Está en nosotros el querer buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos la atención. Gracias, Señor, por llamarnos la atención a que quizás es hora de cambiar nuestras rutinas y de quitarle el tiempo que quizás está yendo a otra cosa y ponerlo a ti, Señor. Ponerlo para buscarte a ti, Señor. Para
buscar más de ti, Señor, para entregarte a ti nuestras vidas, Señor, más profundamente, Señor. Poder tener a diario, Señor, tiempo de intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros tiempos para separar tiempo para ti, Señor. A diario, Señor. No solo el día martes, no solo el día domingo, Señor. A diario, Señor. A diario. Llámanos, Señor. Llámanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Llámanos, Señor. Toca la puerta, Señor, para que reaccionemos, Señor, mañana, pasado. Cuando nos estamos olvidando de otra vez apasionarnos por ti, llámanos, Señor. Llámanos, Señor. Para que busquemos estar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú les bendigas, Señor. Que tú estés con ellos cada día de esta semana, Señor. Que tú les guardes, Señor, al salir de su casa y al regresar. Que tú les bendigas, Señor, en todo lo que hagan, Señor. En su trabajo, en sus estudios, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice sus hogares, Señor, sus familias, su entorno, Señor. Tu bendición les acompaña, Señor. Que tú les puedas dar fuerza, que tú les puedas dar ánimo, Señor, para buscarte a ti, Señor, en esta semana, cada día, Señor. Y yo te pido que tú les bendigas, que tú les animes, les fortalezcas y transformes, Señor, las situaciones que están rogando, Señor, que tú transformes, Señor. Cambia, Señor, cambia esos problemas, Señor, cambia esas dificultades, Señor, y muestra tu poder y tu grandeza. Trae bendiciones en esa situación, Señor. Trae bendición, Señor. Trae frutos, Señor. En eso que se veía como un problema, como una dificultad, como una muralla que no nos dejaba avanzar, que sea una bendición, Señor. Que sea un escalón, Señor, para acercarnos más a ti. Que sea un escalón más, Señor, para acercarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Una vez más, por rasgar ese velo y por abrirnos el camino a tu presencia. Gracias, Señor.